Pues muy buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Sí, me da mucho gusto estar aquí contigo platicando. Gracias. Vamos a tener preguntas de los estudiantes del séptimo semestre que toman literatura inglesa en el Departamento de Lenguas Modernas para la licenciatura en docencia del inglés como lengua extranjera. Vamos a dar inicio con esas preguntas y después le haré preguntas que el maestro Jonathan Guzmán y yo escribimos para esta ocasión, si le parece. Sí, Muy bien, vamos a dar inicio con las preguntas de los chicos del séptimo semestre. En este caso, Elidet Reyes y Saúl Parra preguntan cuál ha sido el proceso emocional para escribir sus novelas. el proceso emocional. Creo que eso es lo más difícil para mí, porque cuando escribo, aunque esté escribiendo novelas, todavía estoy yo usando mis propias experiencias Ujú, para informar lo que escribo, especialmente por las emociones. ujú, Yo misma las tengo que sentir para que cuando el lector lea las novelas, sí sienta que sí son reales esas emociones, sí las pueden ellos mismos sentir. ujú. Es difícil porque pues muchas veces me causa un poco de angustia, de tener que vivir algunos traumas que pues que he pasado, que todavía, unas heridas que todavía me duelen, pero al mismo tiempo me ayuda mucho escribir sobre esas emociones porque me ayuda a sanar también. Ya. Entonces es como un tipo de catarsis para ti. Catarsis, terapia también. La escritura para mí es terapia. Aunque claro que me voy a publicar esos libros, no solo pueden ser terapia, sino que también pues tengo que trabajarlas para que sean interesantes a todos, Ujú. y que no piensen que nada más estoy yo usando los lectores como mi terapeutas. Ajá. Y en ese sentido, bueno, a mí se me ocurre la pregunta de si es verdad que pueden ser tus propias experiencias plasmadas allí, pero a la vez representas a una comunidad completa en los Estados Unidos, a una comunidad de hispanos en Estados Unidos. En ese sentido, ¿cómo te adhieres a esa comunidad A la comunidad hispana o latina mexicoamericana? Ujú. Unidos, pues siento yo, aunque lo niego a veces y no uso mucho la palabra chicana para identificarme, creo que sí soy chicana. Creo que yo tengo 40 años viviendo en Estados Unidos. Me ha pasado pues toda la vida. Me gusta o no la cultura de Estados Unidos. Me ha firmado, ¿no? Claro, sí. Es muy estadounidense. Y creo que lo siento más cuando vivo en México, Ujú. porque me doy cuenta que allá, aunque siempre digo, yo soy mexicana y reclamo mi mexicanidad, pero cuando vengo a México me doy cuenta que soy más gringa que lo que yo misma quiero admitir. Ujú. Sí. Pero, creo que es una cultura, la cultura chicana es muy bonita Ujú. y me gusta en que los chicanos tenemos en punto de vista, creo que muy interesante, porque como nosotros casi vivimos en ese puente que une a Estados Unidos y a México. Sí. Creo que nos da la oportunidad de poder observar a los dos países de por fuera, poder, poder criticar a los dos países, poder entender.
a los dos países en una manera que tal vez no sería igual si yo me hubiera pasado toda mi vida en México, toda mi vida en Estados Unidos. Para mí, tener esa experiencia de vivir en ambos países, creo que me ha ayudado mucho en una manera personal, pero también profesional, que creo que en mi escritura se nota. Sí, que tengo yo ese entendimiento de lo que es estos dos países. Si en uno de tus libros describes mm, como la iguana en salsa de guajillo o algo así, y sí, cuando regresas a Iguala, vuelves a probar estos platillos. Pues ya tengo mucho tiempo que no como iguana, y a veces se me antoja. Entonces, y también comemos conejo, y más que nada en iguana se come mucho los bichones, Ujú. que creo que es una comida igual de que yo he preguntado en otros países, en otros estados y otras ciudades si se come el pichón y no lo he visto. Pero en Iguana es conocido por los pichones que son bien sabrosos. Y cuando voy a Iguana, pues voy y como pichones en tarde. Mi besos. Pichones al mojo de ajo, chanes, chile guanillo. Está muy bueno. En el estado de Nayarit también se come, en la iguana, ajá, y también el armadillo. Bueno, creo que eso es parte de recordar siempre la cultura mexicana, aunque ya tengas los 40 años que dices viviendo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, aquí otro de nuestros estudiantes pregunta, cuando exploran los temas de migración, ¿qué otras perspectivas crees que deben de ser exploradas para capturar justamente la migración de, pues ahora no solamente de mexicanos, de latinos, de toda Latinoamérica hacia Estados Unidos? Sí, pues para mí la migración es un tema que está presente en todos mis libros. Ujú. Aunque a veces se me hace un poco pesado seguir escribiendo sobre ese tema y a veces me gustaría escribir sobre otra cosa, Ujú. pero siempre que empiezo a escribir, ahí es donde va mi mente, ¿no? Creo que mi identidad como migrante está muy presente en mi vida y esa es la manera, son los ojos con los que yo veo al mundo, son los ojos del migrante. Y cuando escribo, quiero explorar más esa experiencia, especialmente pues en momentos difíciles que estamos viendo ahorita con las elecciones y por Donald Trump otra vez volviendo a poder. Va a haber muchísimo racismo y ataques a las comunidades migrantes. Se están planeando deportaciones y pues muchas cosas feas. Y creo que eso me va a motivar a mí a escribir otra vez más sobre él. Sí, sí, definitivamente es un tema muy importante, se estudia desde diferentes ámbitos y a ti en este caso particular como escritora creo que te compete seguir escribiendo sobre la migración, aunque nos cansemos. Yo creo que nunca nos podemos cansar de alzar la voz por los que no la tienen o por los que no quieren tener esa voz. Sí, una cosa que me sorprendí cuando escribí mi novela Corrido de Amor y Gloria. Según yo, la quería escribir porque quería tomar un descanso de escribir sobre la migración y mejor escribir sobre la historia, sobre la invasión de Estados Unidos aquí en México. Y pronto me di cuenta cuando empecé a escribirla que otra vez hay voy con la migración, porque en esa novela empecé a explorar la migración de los irlandeses. Sí. Y claro, pues los personajes vienen de Irlanda. Y cuando empecé en la investigación, descubrí cómo la experiencia de los irlandeses cuando migraron a Estados Unidos
es un poco similar a la experiencia de los latinos que están migrando a Estados Unidos hasta hoy en día, que en el siglo XIX a los irlandeses no se les quería para nada en Estados Unidos. Eran muy maltratados, discriminados. Ellos experimentaron mucha discriminación y prejuicio por ser católicos. Y me di cuenta que en la novela, otra vez, el tema principal de la novela era la población. Que no es ajena al ser humano y que ayer decíamos, pues es hasta un derecho del ser humano migrar de un lugar a otro por las razones que sean necesarias. Sí, no. Y en la historia de la humanidad siempre ha existido la migración. Lo que por eso seguimos aquí vivos, porque migramos en momentos que teníamos que migrar para sobrevivir. Por eso los seres humanos seguimos aquí, porque sabemos que tenemos que buscar otras opciones cuando lo que tenemos presente digamos, está funcionando. Y como comenté ayer, que la migración para mí es un acto de supervivencia. No ser humanos, todo animal y insecto tiene derecho a migrar. Claro que sí. Voy a dar esta pregunta a la novela Corrido de Amor y Gloria, en el sentido de que el maestro Guzmán pregunta si ha llevado esta novela a Irlanda y en ese caso, cómo la recibieron en Irlanda, cómo recibieron también el tema. Sí, bueno, pues acabo de regresar de Irlanda y fue un viaje muy bonito, aunque frío, hacía muchísimo frío, pero la recepción allá estuvo muy bonita, me dieron la bienvenida y bueno, a mí me dio mucho gusto poder compartir esta novela ya con los irlandeses, porque pues en Irlanda no se sabe mucho también del batallón de San Patricio. Y yo quiero que los irlandeses pues aprendan de esta historia, porque es una muestra de que Irlanda siempre ha sido un país, y los irlandeses siempre han sido gente que reconocen cuando hay una injusticia y no quieren participar en ella. Y la hemos visto pues a través de los años, que los irlandeses, ellos siempre tratan de aliarse con los que están siendo maltratados injustamente. Sí. Sí, pero sí, me dio mucho gusto estar allí y platicar sobre la novela con ellos. Y también porque México y Irlanda tienen una relación muy bonita. Ah, el año que viene van a celebrar 50 años de amistad oficial y me gustaría ser parte de eso, ¿no? Y seguir, no sé, formando un vínculo fuerte con los irlandeses. Me da gusto y yo pienso que así va a ser. Esperamos verla en ese 50 aniversario de la relación entre México e Irlanda. Sé que en Irlanda tienen estudios mexicanos y bueno, había una compañera en Cork, ahora no recuerdo su nombre, pero ella hacía investigación sobre novelas de escritoras chicanas. ¿Qué piensa usted de que precisamente la literatura chicana esté en ojos de lingüistas y estudiosos de la literatura en otras partes del mundo y no tanto en México, por ejemplo? Sí, bueno, pues cuando andaba en Irlanda sí vi y conocí a los profesores, de las profesoras que se han dedicado a estudiar la literatura chica. No sé si tal vez te refieres a Moana o a Yairan. Ellas son las dos profesoras Puede ser que no, Ala. ajá, que conocí y,
y en Trinity, Catherine Lee es experta en la literatura chicana. También en España hay mucho interés en Bueno, Oviedo, sí. hay el Congreso de Literatura Sí, 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 sí. años. A mí me tocó ir hace unos años allá a dar una ponencia. Y pues sí, yo he visto que hay interés en otros países de esta literatura. Acá en México, Sí hay, sí hay. Ujú. a ver, más interés, pero sí, yo he visto que en México necesita ver un poco más. Sí, Aquí sí se celebra mucho el escritor mexicano, pero al escritor mexicoamericano no tanto todavía. ajá, Y muchos de nuestros escritores chicanos más populares en Estados Unidos, aquí casi no son muy conocidos. ¿no? Y me gustaría que eso cambiara. Esperemos que también cambie por el bien de la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos, por el bien de los mexicanos de este lado. Sí, bueno, pues porque para mí la literatura puede ser un puente, ¿no? Entre nosotros, entre estas comunidades aquí, las comunidades allá. Creo que tal vez podemos aprender más sobre nuestras experiencias en ambos lados de la frontera. Y es bonito usar la literatura para formar ese vínculo que nos siga uniendo con la comunidad y no dejar que los muros que están construyendo, las barreras, las fronteras nos dividan como gente, como pueblo. Así es. Y bueno, muy dirigido a los personajes Juana, Adelina, Jimena, que tal vez por la naturaleza de, bueno, en primer lugar, que algunas de las primeras novelas son ficcionales, pero luego vienen la autobiográfica y después viene esta novela histórica y todos los personajes son mujeres. En ese sentido, ¿qué se siente como escritora darle voz a esos personajes femeninos? Sí. Bueno, y pues a mí me gusta escribir algo sobre mujeres fuertes, pero también complejas, ¿no? Y con contradicciones. Ajá. Mujeres que tienen fallas, pero también muchos sueños y luchan por sobrevivir, seguir adelante. Mis mujeres han sido mexicanas, chicanas y tejanas, porque pues Jimena es Tejana, sí. ciudad. Sí, sí, no sé, me han gustado mucho esos protagonistas de novelas. Me encariño mucho con ellas. Las extraño. Termino la novela, aunque las siento casi como si fueran mi familia. Ha habido momentos en que ya mucho tiempo después de ya haber terminado las novelas y ando yo no por aquí y luego me pregunto, ¿qué ando haciendo Jimena? Y Así. luego me doy cuenta, pues no ando haciendo nada porque no existe. Ajá. Pero para mí sí existe. Y en serio, sí, le extraño, le quiero llamar por teléfono y a ver cómo está, cómo le fue. Sí. Pues tal vez salga, no sé, una segunda parte de eso. Por cierto, quiero dar crédito a la estudiante que hizo esta pregunta sobre el poder de las mujeres en sus novelas. Es Elida Reyes del séptimo semestre también. Y bueno, ahora vamos a ir a preguntas como de orden lingüístico sobre su novela, el code switching o alternancia de códigos. ¿Le parece difícil? ¿Le parece fácil cuando salen estos diálogos en donde obviamente la lengua mayoritaria es el inglés y de repente sale el español, ya sea en frases o en recuerdos suyos como el programa del Chavo del Ocho, precisamente
la iguana en salsa guajillo, los las latas de chiles jalapeños cuando la mamá de Juana le da, de comer a los perritos y todo esto, ¿no? Ah, bueno, pues el code switching creo que es algo muy natural porque eso es lo que hacemos en Estados Unidos. Pues, cuando andas con tus amigas también son bilingües, hablamos de los dos idiomas y cuando escribo, pues aunque escriba yo en inglés, se me sale frases en español o hay a veces palabras que las prefiero usar en español que en inglés. Entonces en mi trabajo pues también cuando escribo me está saliendo words. O si no también sí, pues, trato de usar el mismo ritmo que sería en español pero en inglés. Ujú, Eh, o palabras que se usan en español que tal vez en inglés no se usan porque se oyen más formal, pero las uso porque me da ese saborcito ah, mexicano. ujú, Por ejemplo, cuando escribí Corrido de Amóricos, ya cuando hablaban mis personajes mexicanos, ujú, trataba de usar palabras que en español sí se usan, aunque en inglés no. Por ejemplo, cuando Satanás dice, my heart palpitates with joy. ujú. En inglés no usaríamos palpitates. My heart beats with joy. Ajá, Pero como en español sí se palpitar, y es una palabra género. sí, Aquí sí, en español sí se usa la palabra palpitar. sí, 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 sí. En inglés, palpitate no se usa, es muy formal. Ujú, Pero la usé porque Santana está hablando en español, aunque lo escribí en inglés. sí, So, había palabras ajá. que yo en la novela a propósito quise usar, aunque se oyen un poco formal, pero para mí era para indicar que mis personajes están hablando español. ¿Y cuesta trabajo hacer eso o es, Pues sí cuesta porque pues tienes que estar tú muy consciente del vocabulario que estás usando. ujú, Pero en esa novela necesité hacer eso. Entonces, pues, las horas que me pasé leyendo el manuscrito y revisando el manuscrito, pues era un ese propósito. Porque lo hice no solo con Jimena y con Santana, sino que también con Jack Riley, como veces, ujú. porque ellos hablan un inglés de influencia de Irlanda. Entonces el vocabulario que usaban tenía que ser diferente al vocabulario de inglés que ellos, que es el inglés americano. Por supuesto que en ese sentido tuviste que hacer como más investigación, ¿no? Ok. Porque en Irlanda el inglés que hablan ellos es británico. Entonces hay diferencias entre el inglés británico y americano. Y yo tuve que hacer investigación. También le pedí, tuve mucha suerte de encontrar un historiador en Irlanda que leyó mi manuscrito y me ayudó también con eso, con el vocabulario. Creo que cuando lo ves en inglés, sí, sí te dio muy bien el, la voz irlandés. Sí te transporta a estar como leyendo, situando a un irlandés. Sí, Muy interesante. Siguiendo en las cuestiones lingüísticas, en el área de la traductología encontramos como muy difícil traducir esas alternancias de código o esos code switches, pero bueno, se está trabajando en ello. Decíamos ayer, no solamente es el español inserto en el inglés, puede ser el turco inserto en el alemán o las otras lenguas que están en contacto. Pero bueno, en ese sentido también quisiéramos saber, cuando se traducen tus obras al español, pues sabemos que tienes, bueno, no sé si tienes tú que hacerlo, pero muchos de los escritores se aproximan al
traductora, la traductora, para realizar un mejor trabajo. En ese sentido, ¿cómo ha sido el proceso de tú sentarte con los traductores? ¿Qué ha implicado? Sí, pues mi primera novela y luego mi primera autobiografía, yo hice la traducción. No es una traducción perfecta, tiene detalles. Mi español, no manejo el español también como en inglés, entonces a veces cuando hacía mi traducción, tal vez no sé la forma correcta de un verbo o sé Spanglish o cognados falsos. Pero bueno, ya la hice, ya está. Y cuando escribí mi otra autobiografía, ya en ese momento sí ya lo quise yo seguir traduciendo y me fue a preferir que contratara a mi editorial profesor. Pero no me gustó la traducción que hizo porque usó un español muy elevado, español universitario, el vocabulario más de un estudiante de universidad. Y ese no es mi español. Mi español es más sencillo, tal vez de secundaria, no sé, tal vez primer año de prepa. Se me hizo muy difícil leer el libro. Y además, un vocabulario que a cada rato tenía yo que buscar en el diccionario para ver qué era esa palabra. Y no me gustó porque no era mi voz, no me entendía mi propio libro. Um, y tuve que trabajar con el traductor para que le cambiáramos todas esas palabras que había usado. Por corrido de amor y gloria, yo escogí al traductor esa vez. Y es un amigo mío que se llama Raúl Silva y su esposa Alicia Reardón. Ellos viven en Cuernavaca. Ajá. Y entonces, pues hablé con ellos y les dije, eso es lo que quiero para la traducción. Y ya la hicieron y me mataron el manuscrito y empezamos a trabajar para que yo misma pudiera hacer y el vocabulario fuera más accesible. Creo que me gustó mucho la traducción, cómo quedó, solo que lo que sí se perdió en la traducción de español fue la voz de los irlandeses. Ujú, Cuando la lees, la novela, se oyen muy mexicano. ujú. No como si fuera el irlandés que lograste en tu personaje. Sí. Eso sí se perdió, pero de ahí la traducción está bonita. Justo es parte de la traductología, entender qué exactamente quiere decir el autor o la autora cuando usan dos lenguas. Entonces se está trabajando mucho en ello. Sabemos que pues la traductora de Sandra Cisneros, Liliana, ha logrado muy buenas traducciones porque por una parte cuando digamos se está usando el inglés en el libro, luego ella lo gira hacia el español o deja palabras que sabe que el lector monolingüe español va a entender perfectamente y creo que logra algo muy lindo también porque trabaja muy cercana a la autora. Sí, claro. Y pues leyendo a Venezuela y Sandra ha tenido una relación de muchos años. Y creo que eso ayuda, ¿no? Te ayuda mucho cuando tu traductora te conoce personalmente, sabe cómo hablas y tiene esa experiencia de ya trabajar con todos tus textos y sabe más tu visión Sí. de qué era lo que querías captar. Ese es- Y sí, me ha gustado mucho el trabajo de Liliana. Creo que ha hecho un buen trabajo. También no he tenido la oportunidad, pero yo sé que La Prisa Mango Street fue traducida y publicada aquí en México Sí, por Fernanda Melchor. sí. No he
no he tenido tiempo para comparar las traducciones, pero sí me interesa. Ujú. Bueno, nosotros en el trabajo que hacemos pues, de investigación de traductología, sí hemos notado como que Liliana Valenzuela es la que ha logrado una muy buena mancuerna con Sandra Cisneros, y no solo con ella, pues también con el texto. Ajá. Y sería pues ideal que empezaran a buscar como esas mancuernas. Y como bien dices, bueno, las personas que tú conoces en Cuernavaca han hecho muy buen trabajo contigo, a excepción de esas sutilezas con el irlandés, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, vamos a otra pregunta lingüística y ya luego a preguntas más sociales para eh, dejarte libre y que vayas a firmar libros. Em, También hemos encontrado en el estudio de tus novelas, bueno, el primero en encontrarlas fue el maestro Guzmán, después la doctora Quintero y tu servidora hemos detectado nahuatlismos, es decir, es náhuatl, pero ya un poco castellanizado eh, en tus obras y lo suponemos que es que sucede de forma natural también, ¿no? Pues son palabras que todos los mexicanos tenemos en en nuestro vocabulario, porque se han quedado históricamente. Sí. Pero nos gustaría saber si en el futuro te gustaría incluir parte de las lenguas originarias que se hablan en Guerrero como para darle fuerza a la variedad, a las variedades lingüísticas de ese estado. Oye, no, no sé, no quiero decir que no, pero sí me incomodó mucho porque yo no soy familiarizada Ujú. con esas lenguas que se hablan en Guerrero y no me gustaría hacerlo mal y ofender, ¿no? a gente. Ah, pero al mismo tiempo estoy pensando, cuando escribí Corrido de Amor y Gloria y investigué a los irlandeses y le puse mucho empeño, mucho tiempo para captar la manera en que hablan, especialmente en el siglo XIX, Sí, cómo hablaban. Si puedo hacer eso, tal vez sí puedo escribir sobre mi propio estado, sobre mi propia letra. Entonces, tal vez digo, y claro que si lo hago, le voy a poner el mismo empeño y la misma atención. sí, ¿No? sí, sí, sí. No, no puede ser así nada más porque sí. Sí tendría que haber muchísima investigación, eh, tal vez visitar a las comunidades, eso sí, pero bueno, se te pone la carta sobre la mesa, no, no tendría tampoco que ser así, pero bueno, era una inquietud, ¿no? Ujú. Eh, ya para irnos como casi al final, ¿qué opinas del concepto literatura Latinx? Es parte de una de las preguntas también de los estudiantes. Pues ha sido un tema de, con mucha controversia. Sí, sí, Porque al principio, pues, había gente que no le gustaba usar esa X, que estaban en contra de eso. Y también yo al principio, pues, no sabía. Hay una escritora que admiro mucho. Fui a un evento y le hicieron la misma pregunta. Y ella es una chicana desde el movimiento chicano. sí, Y lo que ella contestó fue que dijo que las chicanas del movimiento chicano lucharon demasiado por esa arte.
Sí, y dice, yo no estoy lista todavía para dejar esa que se pierda. sí, Y pues me gustó su respuesta porque dije, bueno, me gusta, entiendo yo su punto de vista, porque durante los años 60 70 pues se usaba mucho chicano, chicano, y las mujeres pelearon por esa. así Es es. una lucha Sí, para que se reconociera esa palabra mexicana y se usara chicana. Y ahora estamos viendo un movimiento similar, pero que ahora la gente que apoya esa X, o no solo la X, también la E, eso, la T, la T, ah, y ya están, pues, están luchando para que se acepte más. Y a mí no me molesta y no me ofende. Yo digo, no, cualquier, cualquier palabra o término que la gente quiera usar para identificarse es de cada quien. Deberíamos cada quien elegir ajá, cómo queremos nombre. se los nombre. Yo voy a respetar cualquier término que a quien escoja. No, no voy a imponer yo decidir. Entonces, lo que quieran, yo así. Muy bien. Muchísimas gracias. Eh, ¿qué planes hay en la escritura a futuro? ¿Viene ya algo nuevo? ¿Qué esperamos? Sí, ahorita estoy trabajando en 2 libros. Estoy haciendo una colección de ensayos personales. Exacto. Espero terminarlos ya pronto. No, no sé si no se van a publicar el año que viene, pero sí para 2026. 2026. Y también estoy trabajando en una antología de Sandra Cisneros, Sí. que es un tributo a Sandra y escritores, poetas también están escribiendo ensayos y poemas. Sí, que digo, donde ellos hablan de cómo Sandra los ha impactado, los ha inspirado a ellos y a su escritura. Y va muy bien la antología. Lo que me han entregado me ha gustado el nicho, está muy bonito. Ese sí creo que tal vez sí se publica para el año que viene. Saber. Esperemos que sí, porque pues en nuestro caso somos como fieles lectores de tu obra. Tenemos la colección completa, incluyendo Donde Somos Humanos, que justo la compramos ayer. Entonces, esperaremos a que salgan esas dos antologías. Y bueno, vemos entonces también que tu trabajo se está diversificando, ¿no? Y pues muchas felicidades por eso, nuestro agradecimiento total por haber estado ayer con nosotros y hoy en esta entrevista. Yo soy muy agradecida también y especialmente que pues me están apoyando porque pues yo como escritora de eso dependemos, ¿no? Los escritores, de que nos apoyen los maestros. Los maestros son los que introducen nuestro trabajo a las nuevas generaciones. Sí. Y bueno, pues muchas gracias por compartir mi trabajo con los estudiantes y bueno, con tus colegas también. Sí, 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 sí. Es como Y pues ahora también de nosotros, esperamos verte el año siguiente. De nueva cuenta, mil gracias. Oh. Oh.